trabajando el mismo tema que se está creando en todo el país y que es una cuestión cíclica. Algo sobre la muerte de Colosio. Hace 20 años los argentinos se burlan diciendo que no son nada, y vaya que son 20 años, mucho. En ese clásico año de 1994, este país tuvo muchas cuestiones diferentes. El virtual alzamiento de Chiapas, y digo virtual porque no creo que haya habido ni un balazo. La circunstancia de haber sido nombrado el primer comisionado de la República, el señor Camacho, como comisionado de la paz. Hasta el error de diciembre creo que tuvo que ver en 94. Pero sobre todo el gran problema que significó la muerte del señor Colosio. Cuando hace más años mataron a Kennedy, me acuerdo que todo mundo teníamos una percepción de qué hicimos cuando conocimos ese hecho. El que habla estaba en el Parque de las Acacias estudiando procesal penal con la que ahora es mi esposa en Guanajuato, y se supo la noticia de su muerte y pensamos varias cosas, cada quien, lógico. Fue algo diferente. Como fue diferente el 11 de noviembre, desde que fue aquel magnicidio terrible de Salvador Allende que nos quedó marcados a nosotros, y después el otro 11 de los edificios aquellos. Pero la muerte de Colosio, a cada quien lo percibimos seguramente igual, pero en otro sentido lo percibimos también muy diferentes. Yo trabajaba en una oficina gubernamental. Llegó hacia mí el que era un agente del Ministerio Público Federal y me dijo, ¿ya supiste que mataron a Colosio? La sorpresa fue grande. Le dije, ¿cómo te enteraste? Por el periódico, por el radio. Y después vino todo lo que ya se sabe. Pero eso de todo lo que ya se sabe se encierra en una nube que sigue siendo ¿y quién fue? O mejor dicho, ¿quiénes fueron? Y lo peor, están libres, porque no hay una persona que haya sido convincentemente en la ciudadanía considerada como el autor intelectual. El material también se dubita, también se duda de aquel señor Aburto, que aparece al día siguiente aparentemente más peladito, hasta con otro tipo de fisonomía. ¿Qué sucede en todo este entorno? Bueno, en todo este entorno suceden cosas que no conoceríamos nosotros. Todo lo que son los magnicidios significan cuestiones monstruosas, muy bien elaboradas, valga la expresión, decir muy bien, no porque esté aplaudiendo el crimen en absoluto, sino por todo lo que significa aquello. Mittermeier, un autor el siglo antepasado, dijo frases que sigo repitiendo en muchas ocasiones. La naturaleza cierra los labios al culpable. Nadie dice gratuitamente algo que le perjudica. Eso es absolutamente cierto. Nadie va a confesar haber cometido un error, un pecado, un delito o un magnicidio. Pero dentro de todo ese enjambre entra un guanajuatense, el señor Miguel Montes, y empieza a platicar de que había una conjura y después cambia la idea a hablar aquello que se manejó como el asesino solitario. Y en la misma tesitura llega la señora esposa a coincidir con el señor Montes y después a repudiarlo. Pero lo grave de esto no es eso. Lo grave después de esto fue que murió el delegado de la PGR de Baja California, que murieron muchos agentes del Ministerio Público, que murieron mucha gente que estaba alrededor de este hecho. ¿Qué ha pasado con Aburto? La prensa no nos dice dónde está, si vive, si no vive, si está en la Ciudad de María, si está en otros lados. No conocemos más que un apellido que se volvió famoso malamente en esa tesitura. Pero dentro de todo ese enjambre, hay gente que nos preguntamos qué hubiera pasado si verdaderamente no hubiera sucedido eso. Y lo más importante, ¿quién fue aquella persona o aquellas personas? Mucho se habla del señor presidente Salinas, como también se habla mucho del señor Camacho. Lo cierto está en que en todo son puros decires, porque también se habla de que el señor Flavio fue la primera persona que platicó con aquel individuo Aburto.
Inmediatamente fue detenido. Estas cosas nunca se sabrán. Se seguirán desarrollando litros quizás de tintas, se seguirá elucubrando sobre aquello y nunca sabremos a ciencia cierta quién fue el que ordenó matar a ese personaje. Aquel que decía que el pueblo mexicano tenía sed de justicia, aquel que fue encajonado en lomas taurinas para no salir nunca, aquel que fue retratado más de una ocasión y que fue en un momento determinado desaparecido de este país. Segundo magnicidio, porque creo que el primero que tendríamos reconocimiento sería el de Obregón, pero en otras circunstancias. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido ese magnicidio? No sé, no podría ser. Decía Baltasar Cavazo Flores que más vale ser historiador que profeta. Hoy no soy ni profeta ni historiador, simplemente soy una persona que aviva un tema que a todos nos interesó y que queda inconcluso, como quedan muchas cosas inconclusas en este país. Buenas tardes.